Como todos los jueves, don Arán Cisneros. Hola, Temas interesantes. Mirna, ¿cómo amaneciste? Muy bien. Así Fernando. es, así Bueno, están sucediendo algunas cosas alrededor del mundo con respecto a los puertos A los Ajá. puertos. que nos tocan acá en Panamá. Bueno, ayer Eh, el presidente estuvo por Zona Libre anunciando una expansión de todo el centro logístico Sí, panameño. ayer. De eso voy a hablar al final del segmento con algo que lanzó el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, un mapa logístico. Mapa logístico. Pero quiero comenzar, como siempre, porque lo disfruto mucho y sé que los oyentes también, con la historia, en este caso la historia de Hong Kong. Ok. La calle Harcourt es la sede de Hutchinson en Hong Kong. En Hong Kong. Pero comencemos echando un poquito el cuento de cómo es Hong Kong, la historia británica de Hong Kong, la transición a China, etcétera. Bueno, es que la historia china es realmente, bueno, y cuando tú vas allá, ellos siempre dicen que de no haber sido por la intervención europea entre China y la India, pues eran casi un cuarto de toda la riqueza que se producía en el mundo hasta que aparecieron los británicos. Para decirles, pues, la gente pues también ha popularizado eso de que fue Marco Polo el que unió al Asia con Europa. Es falso. Desde los tiempos de los romanos compraban cosas en Asia. Bueno, el término seda es un nombre puesto por un general romano. Imperios que estaban en la mitad del camino, como el aqueménida o el persa, pues vivían de los impuestos que le ponían a esa mercancía que venía de China hacia Europa. Algo pues que se mantuvo, tanto ha sido el comercio entre el mundo occidental y China, que por ejemplo Felipe II pues estuvo tentado a invadir China. José, Sí, sí. Los españoles estuvieron tentados a invadir China. Es más, gran parte de las imágenes religiosas que vemos pues, en las iglesias de América son chinas. Sí, en China se hacía la muñeca. y tú me hablaste de un libro que se llama De Cádiz a Acatay, Catay. Ajá. libro imprescindible para entender el rol de Panamá en todo esto. ¿Qué pasa en el año 97? Bueno, hay que ir antes China se cierra tanto así que la ciudad prohibida, pues se llama prohibida porque los extranjeros no podían entrar. Quienes servían de intérpretes solamente podían hablarse, tenían que vivir aislados del resto. Es decir, tanto es así que cuando los ingleses aparecen en pleno siglo XVII, los chinos les empiezan a hablar en latín, pensando que eran romanos. Es decir, para que vean el encierro que tenía China. Bueno, los ingleses entran en la India y pues hay una figura en la historia que es apasionante. Pues la gente por el viaje de Vasco da Gama olvida la figura de Alfonso Alburquerque. Alfonso Alburquerque fue el primer portugués que logra pues, llegar al área de Irán, del actual Irak, desde el mar. ¿Ya? Sí, y además que los portugueses pues llegan a Goa, pues llegan a China, llegan a Macao. llegan a Japón. Bueno, tanto que en Japón el arcabuz se llama así porque lo traían los portugueses y ellos no sabían, bueno, cómo vamos a llamar esta caña que dispara. Y lo llamaron igual en portugués. Un poco porque, por ejemplo, en Irán la naranja se llama Portugal. Oh. ¿Por qué? Porque fueron los portugueses los primeros que llegaron ahí. Bueno, esta apetecencia de China, pues los ingleses y las potencias europeas llevan a cabo esta maldad de pues, llenar y comerciar el opio sembrado en la India e introducirlo en China. Causándole una adicción, Causando una adicción. espectacular a la población. Y los europeos fueron llenándose de puntitos en la costa, sobre todo sur de China. Pues Macao se la llevaron los portugueses, la cerveza esta china, que es tan famosa, ¿Tsingtao? Tsingtao, en verdad era una fábrica alemana que los japoneses la toman en la Primera Guerra Mundial y después los chinos la cogen después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para decirte cómo queda, pues plagado de puntos de comercio toda la costa china por parte de las potencias europeas. Bueno, los japoneses, los ingleses consiguen este punto en la desembocadura del río Perla. Bueno, Guangzhou Cantón está un poquito cerca, pero este islote, pues que es una de las ciudades
sí, yo creo que la ciudad sigue siendo una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Hong Kong. Pues terminaba su periodo de vigencia en ese gran, bueno, tanto así que cuando uno puede decir el Imperio Británico termina el 21 de diciembre de 1941. ¿Cuándo? Bueno, le hunden el Red Bull y el Prince of Wales, ambos tratando de salvar Singapur y Hong Kong. Hablando del Prince of Wales, y le pido a producción que ponga ahí una imagen del príncipe Carlos, actualmente el rey de Inglaterra. El rey Carlos III. Donde en el año 97, debajo de una lluvia, muy interesante las fotos de la gente mojándose y con paraguas, Inglaterra le devuelve Hong Kong a China. Bueno, estaba pactado que se devolviera ese día. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, el caso del Canal de Panamá, la fecha de cumpleaños sí estaba pactada desde un principio. Era era una estancia inglesa de algo más de 100 años y que tenía la fecha de cumpleaños de este día de 1997. Es decir, y ahí entra un poco el dilema de la cucarachita mandinga, para panameñizar, Sí. un poco lo que también los panameños, tal vez no supimos hacer con la zona del canal. Es decir, ¿qué hacer con esto? Pues me están dando un activo importante, me están dando el puerto más grande y la zona libre más grande del mundo. ¿Qué hago? Pues las autoridades chinas decidieron, ¿saben qué? Déjalo así. Algo Hong funciona. Kong era la zona libre más grande del mundo. Y Si nosotros algo, la segunda. Si algo funciona, no lo toquemos. Y fue lo que hicieron. Vamos a dejar esta parte del país con pues una especie de mentalidad occidental, letreros en inglés y una economía, realmente una economía de mercado salvaje, porque lo que hay en Hong Kong realmente es una bestialidad. Es decir, tú no pagas impuestos, eso sí, pero el Estado no te proporciona ni salud, ni educación, y todo tienes que pagarlo. Es sálvese Por quien eso pueda. es un sálvese quien pueda. Después de esa introducción, quiero pasar a lo espeso del Chicheme. Y A hay ver. otra imagen, Virna, de producción. Sí. Hay un señor muy famoso, tiene un apodo. Hay dos Superman, ese que ¿De quién conocemos, se trata? que vuela. Vida real. Y Está hay en otro estreno, señor, por cierto, que Que ayer estrenó la película. La película está así. hay otro exacto. señor apodado Superman, que se llama Li Ka-ching. ¿Por qué es importante esto? Porque él es el dueño de una empresa que se llama Hutchinson. Ok. Y ahí pasamos al tema que nos ocupa a nosotros. Se trata de que Hutchinson pues es una empresa que está diversificada, tiene intereses en temas de tecnología, tiene intereses en bienes raíces, pero en lo que concierne a Panamá, tiene una transacción en marcha por 43 puertos en el mundo, Ok. donde otra empresa que se llama BlackRock y otra empresa naviera que se llama MSC están interesados en comprar. Y de esos 43 puertos, pues hay dos que esperan en Panamá. Sí. El puerto de Cristóbal Los dos más importantes y del el país. puerto de Balboa. ¿Por qué quise tratar este tema hoy? Porque me parece interesante que el 27 de este mes expira el plazo que tienen las partes, es decir, Hutchinson como el vendedor y BlackRock y MSC como los compradores, para llegar a un acuerdo para negociar de manera exclusiva. Ok. Después de ese día, por lo que he investigado y leído, pueden recibirse otras ofertas. Wow. Y aquí viene donde la puerca tuerce el rabo. Como todos sabemos, hay una situación geopolítica fascinante entre China y Estados Unidos, pero se amainó, la guerra amainó un poco en 3 ocasiones. Hubo una reunión en Suiza entre los chinos y Estados Unidos, hubo una llamada telefónica, eso fue en mayo. El 5 de junio hubo una llamada telefónica entre Xi Jinping y Trump, y el 10 de junio hubo una reunión de seguimiento a la de Suiza en Londres. ¿Y qué pasó ahí? Los chinos le dicen a los gringos, hombre, nos interesaría participar en ese consorcio en el que están BlackRock y MSC para comprar Esos puertos. esos 43 puertos, de los cuales hay 2 que nos incluyen a nosotros. Así que estamos a la espera de que ese plazo expire y hay varias opciones, las cosas que pueden ocurrir. Podría haber una extensión del plazo, podría mantenerse el status quo y quedarse la concesión tal cual está, Claro. o podría, como sucedió en estas negociaciones entre China y Estados Unidos en Suiza y Londres,
llegarse sorpresivamente a alguna fórmula donde empresas chinas participen del consorcio que compra a todos estos puertos en el mundo. Bueno, es que es porque pues la guerra comercial está tomando nuevas aristas. No olvidemos que el 1 de agosto entra en vigencia un paquete de aranceles. También. Donde hay esta amenaza de que todo aquel que compre petróleo ruso va a recibir 100% de aranceles de castigo. Estos aranceles alternos. Imagínate tú, qué cachetada. Y los grandes compradores de petróleo ruso son India y China. Los aranceles como arma geopolítica. Sí. Bueno, es que volvemos pues al sobreproteccionismo de inicios del siglo XX. Como un movimiento pendular, ¿no? Porque vamos del proteccionismo a la liberalización. Al libre mercado y volvemos. Es importante, y le pido a producción que ponga las imágenes, resaltar que el presidente Mulino estuvo en Suiza, en Davos, en el Foro Económico Mundial que se celebra todos los años allá, donde se reúne la élite de la política, del gobierno y de las empresas del mundo. Ahí Klaus Schwab los reúne. Klaus. Y pudo, como vemos aquí, el presidente se reunió con Gianluigi Aponte, es el hijo perdón, este es Diego Aponte, hijo de Gianluigi Aponte, el dueño de esa naviera que se llama MSC. Hay otra imagen ahí donde lo vemos ya con miembros de su gabinete, al presidente Mulino. Y habría que especular si en esa conversación en enero ya MSC le dio alguna señal a Panamá de que pretendía hacer esta transacción con Hutchinson por 43 puertos, de los cuales 2 son nuestros. Bueno, hay que decir también que pues está esta decisión de Maersk, pues uno de los jugadores más importantes del mundo naviero sueco. Daneses. Perdón, danés, sí. Hicimos un reportaje sobre los vikingos y ellos. Y ese paso, esa concesión del ferrocarril, pues comprar una de los puertos, ellos creo que van a manejar el puerto de su mercancía se está manejando a través de PCA, así que hay mucho en juego. Hay potencial. Y nuestro país, y son grandes inversiones que se transforman en ingresos al Estado, porque son concesiones, deben transformarse también en salarios y empleo, porque al final es mano de obra panameña la que va a estar en estos procesos de expansión de los puertos a ambos lados del canal. Así que en el minuto que queda, antes de que se acabe el tiempo, quiero cerrar como comenzamos, con tu comentario del gabinete logístico ayer, el presidente en Colón. Hay unas imágenes que también le pido a producción que ponga ya para cerrar, donde aparece algo que el contralor Anel Flores, porque el Instituto Nacional de Estadística y Censo está dentro de la Contraloría, mencionó el mapa logístico. Es una gran herramienta que estará disponible o está disponible ya online. Permite muchas cosas y entre esas es ver en tiempo, la palabra es casi real, creo que tiene un gap ahí de 6 horas, el movimiento de buques y barcos y de los, tanto el movimiento del buque como el movimiento de la carga, para fiscalizar y asegurarnos de que estamos cobrando lo correcto por cada contenedor movido, Virna. Porque la recaudación hay que fiscalizarla y hay que ser responsable con eso, y creo que la Contraloría va, como ya lo está haciendo, a ser formal y seria en eso, Fernando. Sí, yo creo que mucho, y sobre todo que no olvidemos nuestra vocación. La vocación del país es mirar hacia el mar. Yo creo que por muchos años, y lo demostrábamos con esa contaminación absurda de la bahía, que el mar no nos importaba y vivíamos de espaldas al mar. Yo creo que los panameños tenemos esa vocación de mirar al mar. Siempre traigo las palabras de Warren Christopher, el secretario de Estado, quien durante el primer gobierno de Clinton decía, es que, ¿por qué Nixon es el que se le ocurre buscar a China? No solamente hubo esta posición geopolítica, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sino también porque era californiano. Y California mira el Pacífico y entiende que el Pacífico, más que ser una barrera, es una autopista. Autopista y puente de conexión con Asia. Y nosotros tenemos esa ventaja y de mirar no solamente hacia el Pacífico, sino mirar también a ese mare nostrum latinoamericano que es el Caribe. Así que, pues, hay mucho que avanzar, y esa vocación de los panameños de mirar hacia el mar es una de las grandes salidas que podemos encontrar a esta crisis económica que vivimos. Veamos qué pasa el 27 de julio con este plazo, con este deadline
que se ha establecido para que la En poco negociación se tiempo. cierre. Así es. Parte de esa tensión geopolítica entre chinos, estadounidenses y nosotros en el medio de ellos como cucaracha en baile de gallina, diríamos Que yo creo que ojalá refranero fuéramos interiorano. cucarachas. Yo no había Eso es más escuchado que ese gallinas, pregón. son unos pterodáctilos al lado de nosotros. Así Que pasen bueno, muy buen día. gracias, también, Arán Cisneros, como todos los jueves con nosotros.